Hay situaciones que pueden darse en otras oportunidades, pero durante esta época son más frecuentes. Por ejemplo, algún tipo de accidente ofídico, tipos de accidentes alacránicos, puede haber mayor proliferación de roedores hacia las viviendas, algún tipo de accidente relacionado con situaciones eléctricas, se caen cables, las paredes húmedas pueden electrificarse. Este tipo de accidentes también hay que estar teniendo en cuenta y requiere que los adultos estemos más atentos, controlando todo lo que sea, todo lo que ocurra dentro del domicilio y en el peridomicilio. También es importante, para prevenir este tipo de situaciones, tener un poco más insistencia en el ordenamiento del ambiente. Uno con el estrés por ahí se olvida y está un poco angustiado con esa situación, pero son los momentos que más tenemos que intensificar el ordenamiento del peridomicilio y obviamente la higiene del domicilio. ¿Cuál sería el perímetro justamente que hay que proteger y qué perímetro manejarse dentro de lo que es el ámbito de una familia común? Sí, tener lo que corresponde al patio limpio, lejos, sacar escombros, leñas, matorrales, son todos lugares propicios para que puedan esconderse o puedan armar sus madrigueras, tanto roedores como alacranes, como víboras. Cuando uno está caminando por las calles se encuentra con que, bueno, el agua estuvo durante mucho tiempo en un nivel elevado, empieza a bajar el agua. A partir de ahí, ¿qué hacer? Porque han pasado por situaciones difíciles, mucha gente con problemas seguramente en la piel y otras cuestiones. ¿Qué hacer a partir del momento en que ya baja el agua, cuando las cosas se han calmado? En el domicilio es importante lavar con agua y lavandina todo lo que fue, de alguna manera, estuvo contaminado con el agua. El agua, por más que sea de lluvia, al ingresar a la casa, ingresa arrastrando gérmenes, pueden ser aguas con residuos cloacales, así que siempre es importante la limpieza de todo lo que estuvo en contacto con este agua, con agua y lavandina. Lavar con agua, se recomienda una dilución en 10 litros de agua, una taza de lavandina y lavar todos los elementos de cocina, incluso la ropa que estuvo en contacto con el agua contaminada. ¿Cuáles son las medidas de precaución a la hora de encontrarse, bueno, en una situación en la que pueden llegar a aparecer por la casa? ¿Cuáles son los lugares específicos donde el alacrán comienza a caminar, a moverse, a dónde prestar atención? Puede salir de las bocas de desagüe, por eso se recomienda, sobre todo en estas épocas, poner una tela metálica para que no puedan subir por esos lugares. También se pueden esconder detrás de las cocinas. En realidad se alimentan de cucarachas, entonces van a la cocina, donde generalmente es más frecuente encontrar cucarachas, así que mantener esa limpieza y eliminar las cucarachas ayuda también a ahuyentar alacranes. Al no tener comida, buscan otros lugares. Bueno, el alacrán cuando acciona, cuando te pica, cuando llega al cuerpo, cuando empieza a afectarte, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuál es la situación que se puede poner? Uno puede ser picado y por allí no se da cuenta y empieza a tener alguna reacción en el cuerpo. ¿Cuál es la reacción que tiene el cuerpo? Sí, generalmente la primera reacción es el dolor en el sitio, que puede ponerse colorado, puede dematizarse, hincharse un poquito, y generalmente son esos síntomas locales, síntomas leves. De todas maneras, sobre todo en los niños, hay que realizar la consulta. Puede presentar algún tipo de palpitaciones, como que se siente que se acelera el corazón, puede haber alguna opresión o dolor precordial, puede estar alterada la respiración, el ritmo respiratorio. Son síntomas que nos pueden orientar a que no es una simple picadura y hay que hacer una consulta rápida. Siempre hay que hacer la consulta de todas maneras, higienizarse la zona, aplicarse hielo y hacer la consulta. Por otra parte, cuando hablamos de esta situación también, todos los alacranes son, digamos, son peligrosos, muy peligrosos. No todos, hay distintas especies, no todos tienen la misma peligrosidad, pero siempre es importante hacer la consulta, porque al momento uno no sabe cómo va a evolucionar, y también a veces depende de la especie, pero a veces depende de la reacción propia de cada organismo. Es conveniente
tener el animal o tener este arácnido, tenerlo en algún frasco para llevarlo como muestra? Si es posible y uno no va a correr el riesgo de que también tener otro accidente, es importante ponerlo en un frasco con una tapa bien cerrada, hermética, y llevarlo a la consulta. No siempre el médico le va a poder hacer la devolución, pero se puede derivar para identificación. Hablábamos de ofidios, hablamos de serpientes. ¿Cuáles son las serpientes que más habitualmente circulan por nuestra zona y cuáles son las venenosas o las más delicadas, digamos, a la hora de ser picados? Bueno, empezar a ver cómo... Sí, hay muchos tipos de serpientes, no todas son de importancia sanitaria, y bueno, en esta zona los accidentes de riesgo serían con yararás, también con víboras de cascabel, que son las que con más frecuencia tenemos en esta zona y que pueden ocasionar sí un problema de salud. Bien, y por último, cuando hablamos de esta situación, también podemos hablar del día después y empezar a aparecer las larvas de los mosquitos comienzan a dar vueltas por acá y uno empieza a tener la idea del fantasma del dengue, de la chikungunya, Zika y algunas otras cuestiones. Sí, en realidad en este momento no todos los mosquitos que están circulando son Aedes, no todos son de riesgo sanitario, así que también por ese lado no angustiarse tanto, pero como bien dice, realmente luego de la lluvia quedan un sinnúmero de criaderos de larvas de Aedes. Y esto sí, con el tiempo y con el ingreso de personas que vienen de otras regiones donde sí circula el dengue, tenemos el ambiente muy favorecedor para que se desarrolle un brote. Así que cuando pase el agua y la gente esté un poco más tranquila, realmente hay que insistir en eliminar todo tipo de criadero de larvas que quedó en nuestra casa. Doctora, ahora sí, por último, ¿a dónde buscar asistencia en el caso de tener dudas? ¿A dónde consultar para poder tomar medidas de prevención? ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirse? Con el tema de los accidentes alacránicos y ofídicos, a la guardia de su centro de salud, que seguramente se los va a derivar al Hospital Perrando Pediátrico, donde hay antisueros, antivenenos de ser necesarios aplicar. Y cualquier consulta siempre al centro de salud, ¿no? El centro de salud de nuestro barrio es el que tiene que estar más cercano y darnos las respuestas en una primera instancia.